Hoy el título de El Impensable es que Jesús no tenga partido político. Muchas personas desean que Jesús se adhiera a su pensamiento, a su ideología y a su movimiento. Quieren adosarse el nombre de Jesús y decir Dios está conmigo, y los del otro lado dicen no, Dios está conmigo, y todos quieren que Dios esté con ellos. Pero voy a demostrar hoy por las Escrituras que es impensable, pero Dios no tiene partido político. Voy a mostrarles la opinión de un pastor de aquí colombiano, lo que dijo acerca de la política y Jesús. Muéstramelo. Las contradicciones de los cristianos. Y lo voy a leer porque es la verdad. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libre a la iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas. Oran pidiendo a Dios por la expansión del evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y la ideología de género. Oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legalizarlas. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como pagano. Señor, que pensemos en estas cosas. Muy bien. Interesante el concepto del pastor, ¿verdad? Para pensar en eso. Nos hace reflexionar, nos hace pensar y decir cómo estamos nosotros tomando nuestras decisiones. Tú vienes a la iglesia y dices, pero yo vine a la iglesia porque tengo una crisis en mi alma. Tú vienes a la iglesia y dices, pero yo no quería oír de este tema teológico y político y social. Yo quería que el pastor predicara para mi alma y la necesidad de mi alma. Tengo pensamientos de suicidio, tal vez diga alguno aquí. Tengo conflictos sentimentales, me siento fracasado con una pareja, frustrado por tener una familia. Alguno dice, no, mi problema es de salud, yo vengo para que Cristo me sane o sane un familiar. Otros están en una crisis económica y dicen, yo vine a la iglesia para aprender principios, entregarme a la oración y que Dios me responda con mi necesidad económica. ¿Por qué el pastor va a hablar acerca de este tema? ¿Por qué tiene que conversar en esto y no importa nuestra necesidad? Pero quiero decirte esto. Cada vez que nosotros obedecemos a Dios en un área, Dios trabaja en las demás áreas. Escúchame esto bien claro. Si tú dices, yo vengo por esta necesidad en mi alma, sentimental, emocional, física, familiar, pero eres rebelde y desobediente en otras áreas, tú no pienses que Dios te puede ayudar. Porque Dios no está fraccionado. Tú no puedes decir como cuando éramos pequeñitos en la casa, me como el seco, pero no quiero sopa. Con Dios no funciona, Dios no puedes fraccionarlo. Tú quieres comer de la mesa del Señor, tienes que comerte todo lo que Él ofrece. ¿Sí me comprendes? No puedes decir solamente el postrecito, la sanidad, la provisión, solamente la salud, Señor. Pero esto de obedecerte en mi pensamiento político y social, yo no quiero meterme con eso. Lo siento, no puedes entrar a la mesa del Señor. ¿Es todo o es nada? Dios no se deja fraccionar. Ahora te pregunto, ¿están dispuestos a comer de la mesa del Señor? Entonces, abre tu corazón para obedecer toda la doctrina. ¿Jesús tuvo la oportunidad de hablar de política? Sí. ¿Jesús vino en un tiempo de dificultad política? Sí. Roma era un imperio político, militar y social. Y Jesús vino en esa época. ¿Habían revueltas? Sí. ¿Protestas? Sí. ¿Había tiranía? Sí. Y Jesús vino en esa época. Voy a mostrarte un momento espectacular en la vida de Cristo. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te dejas influir por nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas?
Muéstrame la moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? ¿De César? Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Vamos a este momento justo que vimos en las pantallas y leámoslo en el Evangelio de Marcos en su capítulo 12. Al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. Mira lo que le dijeron a Jesús: tú eres un hombre ¿qué? Íntegro. No te dejas influir ¿por quién? Por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿está permitido pagarles impuesto al César o no? Mira el preámbulo. Dicen primero, tú enseñas a Dios de verdad. Segundo, le dicen, tú eres íntegro y no te dejas comprar ni manipular de nadie. Y Jesús dice, sí. Entonces dinos, ¿por quién votamos? Lo trataron de meter en el campo político, porque César era un emperador, era el gobernante máximo en Roma, era el César. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesús? Bueno, quiero darte la opinión de un teólogo prestigioso con un libro hermoso que se llama La Política de Jesús, el libro. Pueden ver en sus pantallas una foto del teólogo, se llama John Howard Yoder, siglo XX, teólogo de la iglesia menonita, teólogo de la teología pacifista, y escribió ese libro, La Política de Jesús. Él dice en este libro: es difícil ver cómo la pregunta sobre el denario pudo haber sido pensada por quienes la plantearon como una seria trampa. A menos que el repudio de Jesús a la ocupación romana se diera por sentado, esperarían una respuesta que les permitiera denunciarlo. ¿Qué querían hacer con Jesús? Denunciarlo, que Jesús repudiara al César, dijera: por ese no se vota, a ese político no se sigue. Pero ellos querían después linchar a Jesús, irse contra él. Dígame, pastor, ¿tú eres de este candidato o eres de este otro? Pero algunas personas preguntan: ¿es para uno agredirlo si no va conforme a su ideología, si no va conforme a su gusto? Eso pensaban hacer con Cristo. Ahora leamos el siguiente versículo, versículo 15. ¿Debemos pagar o no impuestos? Pero Jesús, sabiendo que fingían, que sus intenciones no eran puras, les replicó: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Ahora, cuando dice tráiganme una moneda romana, yo quiero mostrarles el original que se escribió para esa moneda. La Reina Valera 95, la Biblia, muéstrame cómo dice. Dice: traedme un denario. La denominación del denario, voy a mostrarles la foto de un denario porque los han encontrado en excavaciones arqueológicas, los denarios. Ahí tienen uno. Esos son los denarios. Ese es exactamente del tiempo de Jesús. Jesús tuvo en la mano esa moneda. Y esa moneda, por la cara donde tiene a Tiberio, es el emperador de ese momento, Tiberio César, dice así, las letras que están escritas allí, en latín dice: Tiberius Caesar Divi Agus Fili Agus. ¿Qué significa en español? Tiberio César, hijo del divino Augusto. Eso es lo que significa eso. Tiberio César, hijo del divino. Consideraban a Augusto un dios, del divino Augusto. Y al otro lado tenemos a una mujer. Esa era la diosa de la paz en Roma, la diosa de la paz. Y dice Pontifex Maximum. ¿Cómo consideraban al emperador? Sumo pontífice, sumo sacerdote. Yo quiero decirte, todas esas cosas, qué sorprendente, son las que Jesús, son los títulos de Cristo. Jesús es hijo de Dios, no el César. Jesús es el sumo sacerdote, no el César. Y le trajeron justo esa moneda. Ahora, Jesús tenía la oportunidad en ese momento de ¿qué? Satanizar al emperador, ¿cierto? Y decir: este es un blasfemo. Mire lo que está diciendo, que es hijo de Dios, y él no es el hijo de Dios, soy yo. Pero Jesús no dijo eso. Jesús tenía la oportunidad para decir: él se está creyendo un sumo sacerdote y él no lo es, lo soy yo. Pero Jesús no hizo eso.
Jesús tuvo la oportunidad de aprobar también al emperador, pero tampoco lo aprobó. Ni lo desaprueba, ni lo aprueba. Jesús dice, denle al César lo que es a él, y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué nuestro Señor no se adhiere a un partido? Ni aprueba ni rechaza. Lo voy a demostrar con 3 conceptos del Nuevo Testamento. 2 conceptos están en las cartas a los Corintios y un concepto está en la carta a Tito. El primer concepto está en 1 Corintios capítulo 1, versículo desde el 11. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo soy de Pablo, otros afirman yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Cristo? Muy bien, el primer concepto es este: Dios no está dividido ni roto. ¿Por qué no toma partido político Cristo? Porque Él no está dividido ni está roto. Bien, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Aquí está el primer concepto político que Jesús aborda en las cartas. ¿Cuál es el primer concepto? La palabra divididos en el griego es la palabra cisma. Ahí la tienen en las pantallas. Es la palabra cisma. Y el Señor dice, no debe haber entre ustedes divisiones, es decir, no debe haber entre ustedes cisma. Quiero explicar la palabra para comprender el porqué, que tiene que ver esa palabra con política. La palabra cisma viene del griego sisein. Sisein significa, en el griego clásico, significa cortar o quebrar. Cisma viene de ese verbo sisein, que significa cortar o quebrar. Cuando dice el versículo 13, hace una pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Está en rojo. ¿Cristo tiene cisma? ¿Cristo corta relaciones entre familias, entre iglesias y entre personas en la sociedad? ¿Cristo tiene cisma? La Biblia está diciéndonos que no, y que entre nosotros no debe haber cisma. Esta palabra cisma primero se usaba en vestimenta, en el contexto de los vestidos. ¿Dónde se usó cisma en el contexto del vestuario? Mateo 9:16. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Está en rojo la rotura. La palabra griega en rotura es la palabra cisma. Dios dice que Él no quiere romper un vestido. Por esa razón no hace remiendo, sino que nos regala un nuevo traje. La palabra cisma era usada para la vestimenta. Cuando se habla de romper, se usa la palabra cisma. Pero el diccionario teológico enciclopédico dice que no solo en la ropa, sino que se usaba cisma en lo militar y se usaba cisma en lo político. Cuando las personas en el Imperio Romano empezaban partidos políticos, se usaba la palabra cisma. Primera de Corintios en su capítulo 1, versículo 12, me refiero que unos dicen yo sigo a Pablo, otros dicen yo sigo a Apolos, otros dicen yo sigo a Cefas o a Pedro, y otros yo a Cristo. El Señor está usando al apóstol para decir, en la iglesia no debe haber cisma. ¿Cómo es eso que están surgiendo partidos? ¿Cómo es eso que se están dividiendo? En la iglesia no debe existir eso. Voy a recurrir a los primeros padres del cristianismo, historiadores y teólogos, que hablaron sobre este tema.
Primero, Irineo. Aquí tenemos una estatua de Irineo del siglo II. Vivió él en el siglo II después de Cristo, y él dijo: la iglesia es el único sol que ilumina el mundo entero. En la iglesia no hay varios soles, es único y exclusivo. Para la salvación del mundo, solo la iglesia. Y no habla de muchos soles, sino uno solo. Ahora, Orígenes. ¿Quién fue Orígenes? Uno de los principales historiadores del cristianismo, siglo III después de Cristo. Dijo Orígenes: fuera de esta morada, es decir, de la iglesia, no hay salvación. Tanto Irineo como Orígenes dice que la iglesia tiene que mantenerse unida y que no va a haber salvación para quienes están fuera de la iglesia, solo en la iglesia. El tercer padre de la iglesia que voy a mencionar, Clemente de Alejandría, también vivió en el siglo III. Clemente, ¿qué dijo él? La iglesia es la ciudad del Logos, es decir, de Cristo, porque a Cristo se le llama el verbo, el Logos hecho carne, donde están todos los que Dios desea salvar. Ese es el primer concepto, con un término político usado en la política de aquel entonces en Roma, el término cisma. Y dice que la iglesia no se puede dividir en partidos. El segundo concepto de por qué es impensable que Cristo no tenga partidos políticos está en 1 Corintios capítulo 11 versículos 17 al 19. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más que perjuicio que beneficio. Imagínate tú venir a la iglesia y salir perjudicado. Es lo que les pasó a los corintios. Está reprendiendo a esa iglesia, porque la gente venía buscando a Dios y salía perjudicada. ¿Y cómo salía perjudicada? Aquí lo explica, versículo 18. En primer lugar, oigo decir que cuando ustedes se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Aquí está el segundo concepto. ¿Por qué Jesús no tiene partido político? Porque Dios busca unir y dar su amor. Dios no busca dividir ni perjudicar a las personas. ¿Qué busca hacer Dios con nuestra nación Colombia? Unirla y darle su amor, no dividirla. Entonces la palabra ahora divisiones ya no se usa cisma. Cuando dice oigo que hay divisiones entre ustedes, ya no se usa la palabra cisma. Voy con el segundo concepto del griego que tiene que ver con política. ¿Cuál es el concepto? Airesis. ¿Y qué es lo que traduce la palabra airesis? Traduce bando, partido político o grupo sectario. Y Dios usa al apóstol Pablo para decir: en mi iglesia no debe haber airesis, ni cisma ni airesis, ni ruptura ni división de cisma, ni tampoco partidos políticos ni sectarios de airesis. Ya estamos viendo 1 Corintios 1 y 1 Corintios 11, dos conceptos diferentes, cisma y airesis, en los que dice que la iglesia no debemos dividirnos. En el versículo 19 de Corintios 11 dice: para que se demuestre quién cuenta con la aprobación de Dios. La persona que siembra airesis o cisma no cuenta con la aprobación de Dios. Tú debes propender por la unidad en tu familia hacia Dios, no por dividir tu familia. Tú debes procurar la unidad en la iglesia y no la división de la iglesia. Es lo que estamos leyendo. El que une cuenta con la aprobación de Dios. El que brinda amor cuenta con la aprobación de Dios. El que pelea, el que divide, el que ofende, no cuenta con la aprobación de Dios, porque está ofendiendo, está dividiendo. No, pero yo tengo derecho a pensar diferente. Sí, tú puedes pensar diferente, pero podrías hablar con amor y buscar la unidad.
con un pensamiento diferente. ¿Para qué existen los partidos políticos? Díganme, iglesia. Los partidos políticos existen para la aspiración a gobernar o dirigir un país. Los partidos políticos aspiran a darle bienestar a la vida social, económica, cultural de un país. Para eso existen. Pero la iglesia, escúchame esto, tanto el bienestar como la salvación, todo eso emana no de muchos partidos, sino de un solo Salvador, que es Jesús. Entonces la política tiene diferentes ideologías, pero el cristianismo tiene una sola. La política tiene diferentes dirigentes, pero el cristianismo tiene un solo rey, y es Jesús. Entonces por eso la palabra sigma, que era usada en los tiempos de Roma para la política, y la palabra airesis, que era usada en los tiempos de Roma para la política, está prohibido dentro de la iglesia. Y dice, no hagan eso que hacen esos partidos que hacía el Parlamento romano o el Congreso romano. Dice, no lo hagan en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque hay una sola ley, unos solos principios, y son los suyos, su palabra. Quiero entonces preguntar, ¿la política entonces es mala? ¿Y los que aspiran a la política o hacen el ejercicio político son malos? ¿Ustedes qué opinan? No quiere decir eso la Biblia. Eso no dice la Escritura. Voy a aclararlo con algunos expertos. El primero es del libro Si Jesús fuera alcalde. ¿Quién escribió ese libro? Ahí tienen una fotografía de él. Bueno, ya está en edad avanzada. Cuando lo escribió era mucho más joven. Bob Moffitt es el escritor de este libro, Si Jesús fuese alcalde. Él nació en los Estados Unidos, una familia de pastores cristianos. Sus padres fueron profesores de la Universidad de Biola. Escúchame, un hombre muy bien preparado, de una familia muy culta. Lo prepararon para ser un hombre de Dios. Él también estudia en la universidad, se va para las misiones en África y se siente decepcionado porque ve que no puede transformar la ciudad en África. Se siente un poco enojado y dice, tal vez será la política la solución para cambiar la sociedad. Si la iglesia no puede, entonces ¿será que algún político puede? Y entra en esta lucha. Se viene como misionero a América Latina y estando en Honduras tiene un encuentro con Jesús. Dios le habla sobre este tema y escribió su libro, Si Jesús fuera alcalde. ¿Qué haría Jesús si él viniera a esta época y fuera alcalde? Voy a leer solo un fragmento para nuestro ejercicio de hoy de los partidos políticos. En este libro escribió así Bob Moffitt: nos dimos cuenta que la iglesia no solamente debe impactar su comunidad local, sino también debe hacer discípulos en su nación, hacer a su nación discípula. Comprendimos que la cosmovisión bíblica es esencial si vamos a enseñar a nuestras naciones a servir en nuestras comunidades como si Jesús fuese alcalde. Una cosmovisión es simplemente el conglomerado de premisas o creencias por medio de las cuales las personas ven el mundo y su funcionamiento. La cosmovisión bíblica nos dice que somos una raza caída y sin la intervención de Dios estamos sin esperanza, pero con las buenas nuevas de Dios hay esperanza. ¿Para quién? Para todo el mundo. Esta es la cosmovisión que nosotros abrazamos. Sus principios inmediatamente nos hacen ser reformadores sociales, y desde ese momento estos principios comienzan a trabajar donde vivimos. Ahora conozcamos al alcalde. Ahí está hablando, gracias. Bob Moffitt habla de los principios de Dios que también deberían ser llevados a la política. Que los principios de Dios deben de hacer, por ejemplo, la iglesia no hace empresas. ¿La iglesia hacemos empresas? No, la iglesia predicamos, pero en la iglesia sí hay empresarios. Y sí hay jóvenes que se preparan para ser empresarios. La iglesia no se dedica a hacer deporte, pero la iglesia sí edifica el carácter del deportista. La iglesia no se puede dedicar a hacer partidos políticos, pero la iglesia sí edifica el carácter del que va a ser político. ¿Sí me estoy haciendo entender? Otro concepto, a ver, de un hombre de Dios, un misionero y pastor, Oswald Chambers. Ya falleció, siglo XIX. No escribió ningún libro, pero hay muchos libros de él. ¿Por qué? Porque su esposa y su hija, después de que él murieron, se pusieron a escribir los sermones suyos y los mensajes de él.
Este es uno de los libros de Oswald Chambers que escribió su esposa y su hija. Dice: los hombres dicen que Jesucristo vino para ser un reformador social. ¡Qué absurdo! Él vino para salvarnos y transformarnos a nosotros, y nosotros nos encargamos de transformar la sociedad. ¿Quién transforma la sociedad? Nosotros somos la luz del mundo. ¿Y a nosotros quién nos cambia? Jesús. Eso es lo que está explicando muy bien estos hombres de Dios, Bob Moffitt y Oswald Chambers. La iglesia no hace política, pero sí prepara a los políticos. La iglesia no hace deportes, pero sí prepara a los deportistas. La iglesia no hace negocios ni empresas, pero sí prepara a los negociantes y empresarios. Para ellos, con su proyecto de vida, ser luz en la sociedad. Un ejemplo: la nación de Hungría hace un par de años. Pero según informa Dale Hurd desde Budapest, los líderes europeos no están felices por el renacimiento cristiano de Hungría. En una época donde la mayor parte de Europa es atea, hay un país donde el cristianismo no solo se mantiene, sino que prospera. Imagine un gobierno abiertamente cristiano que cree que los valores cristianos deben ser defendidos y que desea proteger e incluso sustentar a la familia. Bienvenido a Hungría. La nueva constitución de Hungría dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y la vida inicia en la fecundación. Además, incluye la frase «Dios bendiga a los húngaros». La Iglesia Fe, con 300 sedes, es la iglesia pentecostal más grande de Europa, con 70.000 asistentes. El gobierno húngaro tomó el rol de proteger el cristianismo, incluso estableció una oficina para ayudar a los cristianos perseguidos del mundo. Cuando CBN News informó sobre la amenaza de Suecia de deportar a la actriz Aiden Stranson a Irán, donde ciertamente enfrentaría prisión y tortura, solo una nación se levantó para ofrecerle asilo: Hungría. El gobierno húngaro dice: aceptar cristianos perseguidos es nuestro deber moral y constitucional. Qué bendición cuando hay políticos o gobernantes que temen a Dios. ¿Te das cuenta? Cuando han sido formados como hombres y mujeres de Dios, cuando llegan al gobierno, cambiaron la constitución para bendecir y proteger el cristianismo. Mira la noticia de esta actriz. Hungría ofrece asilo a una cristiana iraní. Ella es de la nación de Irán, perseguida, que será deportada por Suecia. Voy a leer al lado derecho. Dice: en Irán, donde puede ser mortal convertirse al cristianismo, la actriz mantuvo su conversión en secreto durante mucho tiempo. Pero cuando llegó a Suecia, se bautizó. Quise ser bautizada en público porque quería decir que soy libre, que soy cristiana, y quería que todos lo supieran, agregó Stranson. El país húngaro anunció que ofrecerá asilo a la actriz cristiana en el caso de que sea deportada a Irán, donde podría enfrentarse a prisión e incluso a pena de muerte por apostasía, según ha publicado Breitbart. Acoger a cristianos perseguidos es nuestro deber moral y constitucional, manifestó el viceprimer ministro Solf Semgen. ¡Qué increíble! Entonces, de ninguna manera la política es mala. Los malos son los humanos que llegan allá. Pero si los humanos somos transformados por Cristo, pueden desde la política ser una bendición para el país. El último principio, yo les dije que estaba en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 10 y 11. Así que al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Tan pronto como te haya enviado Artemas a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y Apolos. ¿Sí ves que los abogados están en la iglesia, en la Biblia? Ayuda a los abogados Zenas y Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que realmente es necesario y no lleven una vida inútil. La palabra en rojo es la que nos importa. Cause divisiones y la palabra condena.
El que causa divisiones se condena a sí mismo. La última palabra en griego, airetikon, es la última palabra, que viene de airesis también, airetikon. ¿Qué es lo que significa? Y les traje la definición, tal vez de uno de los mejores diccionarios del griego que tenemos. Así la traduce la palabra airetikon. Dice, faccioso, sectario. El que por obstinación defiende su punto de vista contra los demás, promoviendo partidos. Ojo, en la iglesia no debemos promover partidos. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice que el que haga eso se condena. Wow. Uno venir a la iglesia a condenarse, no, uno no viene a eso. Uno no viene a la iglesia a que se le condene su hogar, su felicidad, su vida. Uno no viene a eso a la iglesia. Por eso Dios dice, ni cisma, ni airesis, ni airetikon. Ninguna de esas cosas. No traigan la política a la iglesia. Va contra el pensamiento de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se condene, sino que todos se arrepientan. Entonces, ¿por qué algunas personas en la iglesia terminan condenadas? No todo el mundo es feliz. Su hogar, su proyecto de vida, no todo el mundo termina realizado. Ya te das cuenta por qué. Porque hay gente que es obstinada y quiere imponer su punto de vista. No quiere dar su brazo a torcer y dejarse discipular. ¿Tú quieres dejarte discipular? Te pregunto. ¿Recuerdan que empecé con un ejemplo? El ejemplo de una mesa, el banquete de Dios. Y nosotros a veces venimos mal educados desde la casa. Si el niño no quiere sopa, no le den sopa. Si no le gusta la calabaza, que no coma calabaza. Bueno, yo vengo educado diferente. Solo hay calabaza. Come o come. Porque en el banquete de Dios, cuando tú llegas a la iglesia, Dios no te permite ese comportamiento. Que seas un cisma, un airetikon, una persona que obstinada y solo su punto de vista. Dios no lo permite. Tú tienes que comer toda la mesa, toda la doctrina bíblica. La Biblia dice en Gálatas en su capítulo 3 que cuando venimos a Cristo ya no hay hombre ni mujer, no hay género ni sexo, ya no hay raza, ya no hay partido político, ni griego ni judío, ya ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Por eso la iglesia no puede tener partidos políticos, ni Cristo tiene partido político. ¿Por qué? Porque Él quiere salvar a todos. El de ese partido, a ese también lo quiere salvar. El de ese partido, a ese también. El de esa raza, sí. No sé cómo te sientas ahorita. ¿Te ha excluido tu papá, tu mamá te excluyeron? ¿Tus propios hijos te excluyeron? Y dicen, no, con él no, con él no vayamos a celebrar. ¿Por qué? Porque él no tiene plata. En cambio el otro hijo, él es el de mostrar, él sí, con él sí salgamos. Yo no sé si te sientes excluido o excluida por tu raza, por tu físico, pero quiero darte esta buena noticia, tan importante este tema de hoy. Cristo no excluye a nadie. No excluye a nadie, por eso no puede haber partidos políticos en la iglesia. Por eso no se puede promover uno u otro partido, porque Él desea salvar al blanco y al negro, al pobre y al rico, al enfermo y al sano, al niño o al anciano, a todos. Hay un espacio para ti en la casa de Dios. Uno de mis versículos preferidos, que con lágrimas he orado en estos años de prueba en mi vida, en estos años que he tenido pruebas en el matrimonio, pruebas en la economía, pruebas en mi salud. Yo lo he llorado, este versículo. Uno de los salmos dice: porque en tu casa aún la golondrina haya un nido. Wow. En la casa de Dios hasta una ¿qué? Wow. Tú puedes sentirte una inútil golondrina, una pequeña golondrina, pero en la casa de Dios hay un espacio para ti. Termino con esta gran historia que la mostraron en los medios de los Estados Unidos este año. Esta es muy fresca, esto pasó este año.
Salió en la televisión, en las revistas, en todas partes en los Estados Unidos. Estuvo en prisión 37 años por el crimen que hizo otra persona. 37 years. How did you get through? La libertad desde la mente. Estaba en prisión, pero nunca dejé que mi mente fuera a prisión. Así lo tituló uno de los portales en Estados Unidos, Archie Williams y el Dios de la restauración. ¿Quién es Archie Williams? Dice, cada vez que Archie Williams se sentía derribado en la cárcel, oraba y cantaba al Señor. Así era como tenía paz en la cárcel. Williams provenía de una familia de cantantes e incluso en prisión dirigía administraciones, cultos musicales. Un amigo le habló del proyecto Inocencia, una organización que ayuda a las personas condenadas erróneamente o injustamente a luchar por su libertad. En cuanto a Elton John, cuando el artista icónico escuchó que Williams había interpretado su canción, escribió un tuit que se conmovió hasta las lágrimas. El coraje y el perdón mostrados por él, por Archie Williams, es realmente inspirador, escribió el artista Elton John, de 73 años. El mismo espíritu que el mundo encontró tan inspirador con Nelson Mandela. Casi, escúchame, voy a terminar con esto porque tal vez te sientas así, como un caso perdido. Tenía 22 años cuando lo tomaron preso, la de más peligrosidad en los Estados Unidos, para cadena perpetua. La gente que ya no tiene, nunca vas a ver la luz de afuera del sol. En esta cárcel, escúchame, es tan aberrante lo que se vive en esa prisión. La gente ya sabe que no va a salir jamás. Entonces cometen unas aberraciones. Allá desde años atrás, los hombres van echándole ojo a otros hombres para casarse. Es una cosa terrible esa prisión. A los 22 años lo mandaron a esa prisión, acusado de una violación que él no había cometido. Una persona dijo que había visto entrar en esa casa a un negrito. Y como él era negro y había estado por ahí, por esa zona ese día, pues lo cogieron preso. Desde sus 22 años, ¿y ahora cuántos tiene? 60. Toda la vida en la cárcel. ¿Cómo no se corrompió? ¿Cómo no se mató? ¿Cómo no se dio a esas prácticas y esos vejámenes sucios que hacen en esas cárceles? Dijo, con la música y la oración. Porque viene de una familia cristiana. Y su familia siempre estaba en la alabanza, en la iglesia. Y entonces él se puso a dirigir en la cárcel música y cultos de alabanza en la cárcel. Escribió una carta, escuchó hablar de una fundación llamada Inocencia en Estados Unidos, que es de abogados que toman esos casos de gente que dice yo soy inocente. Y ahora, como la ciencia ha aumentado, hicieron pruebas de ADN. ¿Sabes una cosa? Descubrieron que el violador de esa mujer había sido un violador que ya habían ejecutado en la silla eléctrica. Y este hombre estuvo casi 40 años inocente en la cárcel. Cuando salió dijo, lo único que yo sé hacer es cantar. Entonces se inscribió a un concurso, American Idol creo que se llama, en los Estados Unidos. Se inscribió al concurso, se paró al frente y como lo escucharon dijo, estoy aquí porque me acaban de dar la libertad y lo único que sé es cantar. Y llegó hasta las finales y ahora pues es un triunfador en los Estados Unidos, porque a Dios no le importa partido político, no le importa raza y no le importa que te hayan condenado a ti por tantos años. Él te puede salvar y levantar.